Hola, buenos días con todos. Bienvenidos. Es realmente impresionante lo que sigue sucediendo, ¿no? Ahora tenemos muchísima gente enferma, pero tenemos que entender también que muchas de las personas que creen que están enfermas no están enfermas. Ahora resulta que todo es COVID. Uy, tengo una tos. COVID. Me picó un mosquito. COVID. Oiga, no todo es COVID. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hay cola de gente para hacerse exámenes por si acaso. Y están terminando con la gente que realmente está enferma. Por favor, paren un ratito. Hay muchísima gente enferma, sí. En la empresa donde yo trabajo tenemos 320 empleados. Están yendo 160 por ahí. Así que no es mentira, está enfermo. Pero no todo el mundo está enfermo y hay mucha gente que apenas le pasa algo creen que definitivamente es así. Así que hoy día, por cierto, por si no le he dicho, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Carnaval, todo lo que necesite. Día del enamorado, falta. Reyes, me faltó Reyes, tienes razón. Ok. Hoy día, al empezar el 2022, vamos a empezar una serie que tiene que ver con el entender qué es lo que queremos ser como iglesia. Y yo le voy a pedir dos favores. Número uno, le voy a pedir para que usted vaya esta semana a los grupos pequeños o a los grupos de Bill o lo que tenga. Procure, si usted es uno de esos líderes, por favor, procure que la gente trabaje sobre estos conceptos que vamos a dar estas 3 semanas. Quiero que la discutan, las conversen, vean qué tienen de acuerdo con lo que estamos diciendo, qué no tienen. Y el segundo favor que le voy a decir es que tenga paciencia. Yo le voy a pedir una cosa que usted probablemente va a decir, ¿ah? Pero necesito darle las 3 estudios para que usted lo entienda. Entonces, por favor, ahorita recién le voy a comentar el problema y después vamos a ir viendo cómo se soluciona. Pero lo que quiero que usted comprenda es que no empiece yo hablando, no, espere un ratito. Así que tenga paciencia, escúcheme un ratito, vamos a conversar sobre este tema, que lo estamos llamando el plan original. Y yo quiero comentarle con ustedes algunos conceptos para que pensemos juntos. Ustedes y los que estén en su cama enfermo, o que esté en su sala viendo, o que lo va a oír en el carro, por favor piense un poco en lo que voy a decir, porque es muy importante, creo yo, lo que vamos a decir en estas 3 semanas. Así que aquellos que están enfermos, bienvenidos. Aquellos que no están enfermos, pero no quieren arriesgarse, bienvenidos. Y los que estamos aquí, que aquí estamos en grupos pequeños, estamos en la misma, ¿verdad? Ok. Usted me ha oído decir varias veces ya que uno de los problemas que tenemos es que nosotros hemos cambiado nombre de la gente por siglos. Le hemos cambiado a la gente los nombres que están supuestos a tener. Entonces, seguimos hablando de la ley y la obediencia en vez de hablar de la gracia. Seguimos hablando de iglesia cuando realmente eso es templo, porque iglesia es una comunidad de gente que piensa en lo mismo y que hace lo mismo, es una familia de familias. Pero no, seguimos diciendo otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y no podemos cambiar el nombre. Hoy día les voy a decir, no cambiamos el paradigma. Seguimos pensando de la misma manera, no entendemos qué es ser discípulo de Jesús, qué es lo que se supone que debemos estar aquí, y vamos a estar conversando un poco hoy día de cuál es precisamente el problema. Nuestros conceptos están equivocados. Y vea, yo voy a tener ya mismo voy a tener, o ya tengo 8 años de pastor de esta iglesia. Y puedo sin lograr que terminen de comprender que la cosa no es como le han dicho por tantos años. Sigo discutiendo lo mismo.
No, es que si el pastor dijo, y es que el pastor no está ungido, Dios mío, hoy día hay uno, que no lo voy a nombrar, pero como ya estoy cada vez mejor, ¿no?, con mi enfermedad, ya creo que voy a poder volver a escribir los artículos que he hecho hace tiempo. Y este señor dice que hay dos unciones, la unción para predicar y la unción para tener el matrimonio. Porque como él ha tenido problemas con su esposa, ha resultado que ha logrado volver con su mujer porque ha descubierto una nueva unción. ¿Qué tal si sacar de su egoísmo, tal vez por ahí podría empezar? Bueno, nos encantan este tipo de cosas. Yo no sé, deberían escribir en Disney. Tienen una imaginación tremenda. Y entonces el problema que tenemos entonces es que nosotros seguimos creyendo en el mismo paradigma que nos contaron cuando nos hicimos cristianos. A veces yo digo que los más bendecidos son los que están recién aprendiendo la Biblia, porque no se meten en tanto lío. Así que déjenme empezar por contarle lo que es un paradigma. Un paradigma es un modelo o patrón de comportamiento. La forma, las cosas que yo hago es un paradigma. Y que no lo discuto, simplemente pienso que es así. O es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es lo que nosotros hacemos siempre. Por ejemplo, hablemoslo con claridad. El computador cuando arrancó, vamos a hablar de más años hasta más jóvenes, los que éramos más viejos, cuando nosotros vimos por primera vez un computador, era una cosa que entraba con las completas en este templo. Eran unas cosas enormes, no sé cuántos de ustedes estuvieron en esa época, ¿no? Y lo que le mandaban eran reportes del computador. Y poco a poco el paradigma cambió y fueron haciéndose más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y cambió completamente el paradigma. ¿Por qué? Porque alguien decidió que no podía ser que el computador fuera así. Y cambió su pensamiento o su paradigma en decir, mientras más pequeño es un computador, mejor. Piense lo mismo en el teléfono para ser más moderno. ¿Cómo empezaron los teléfonos? ¿Se acuerdan de los raspayeros, verdad? Servían para hablar por teléfono. ¿O se acuerdan del internet? Como cuando antes teníamos internet, sonaba así, hasta que se comunicaba, que tenía que hacerlo por teléfono, ¿se acuerdan? Ustedes son muy muchachos. O se hacen los locos, no sé cuál de las dos. Y con los teléfonos fue igual. Ahora, ¿para qué nos sirve el teléfono? Para llamar por teléfono. Usted casi nunca habla por teléfono. Hasta WhatsApp llega, pero ¿por qué? Porque todo cambia, así es el paradigma. Ahora, tratemos de hacerlo más bíblico. Y cambiemos en un paradigma que cambió tremendamente. El pueblo israelita está esclavo. Está esclavo en Egipto. Y de repente dicen, nos vamos. Y cambia completamente el paradigma del ser esclavo y vivir en un sitio donde lo único que hacías era lo que el dueño te decía lo que podías hacer, y de repente te vas, porque Moisés dice que Dios les dice que se vayan, y el día de la Pascua se van. ¿Sabe usted lo que cambió ahí? Pensemos en las cosas que cambió en la cabeza de los israelitas cuando dejaron de ser esclavos y se fueron al desierto. Déjeme darle algunos. Primero, pasó de un país organizado a una turba desorganizada. Eran un poco gente que empezaron a caminar sin saber para dónde iban. Hasta ese momento no decidían absolutamente nada. Los despertaba el Egipto y los acostaba el Egipto. Le decía cómo comía, cuándo comía y qué podía y qué no podía hacer. Y de repente salen caminando y esto era una turba desorganizada. Todo el mundo lo que hacía era seguir a Moisés. Moisés caminaba, él caminaba. Se paraba Moisés, se caminaban ellos. Ese fue el primer paradigma que cambió. Eran desorganizados. El segundo, de una vida segura, pasó a la inseguridad del desierto. Imagínense cómo somos nosotros cuando tenemos que cambiar de pensamiento. Que esta gente era esclava, los golpeaban, les daban palo.
mataban a sus hijos varones. Y sin embargo, estas personas pensaban que estaban mejor ahí que en el desierto. Y cuando empezaron a caminar, su primer problema era: estamos inseguros. Estamos inseguros. Número 3, de la esclavitud pasaron a la libertad. Pero la libertad puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Si usted no la sabe usar, la libertad se puede volver en una locura. Y finalmente, de los ídolos paganos, que eran en los que creían, pasaron a creer solamente en Jehová. Ahora el Dios verdadero estaba ahí, los demás no vivían. Cambió completamente su paradigma. Ellos estaban en Egipto, seguros, esclavos, pero pensaban que estaba mejor, porque total no conocían nada más, y habían pasado generaciones enteras. Y cuando Dios les dice: nos vamos, el paradigma cambió por completo. Ahora, eso, usted tiene que entender que cuando Jesucristo vino a la tierra, ellos se pasaron cambiando cosas una tras otra. Él cambió los paradigmas completos. Y permítame primero darle un ejemplo bíblico y comentar sobre un paradigma que era clarísimo cuando Cristo llegó. Era un paradigma de unos señores religiosos, famosos, gente que tenía, la gente los respetaba mucho, que eran los fariseos. ¿Qué paradigma tenían los fariseos cuando Cristo llegó? Leámoslo juntos. Juan 9, 13 al 16 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió el ciego. Entonces, algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respetaba el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer tales señales? Y había desacuerdo entre ellos. Así que analicemos juntos el modelo religioso de los fariseos. ¿Qué es lo que los fariseos creían cuando Cristo viene y sana a un ciego y se enfrentan ante este paradigma contra la realidad de que le habían devuelto la vista a este señor que era ciego? Tiene dos verdades diferentes: el paradigma, que esto no se puede dar, y la realidad que lo estaban viendo. Número 1, para ellos el sábado era más importante que la gente. Porque el problema de ellos es que tú sanas a gente en sábado. Y sábado no se puede, porque el sábado para ellos no se podía hacer absolutamente nada. Si la gente se moría, lo dejabas morir, porque el sábado no podías hacer absolutamente nada. ¿Y sabe qué? Todavía pensamos lo mismo. Es que el pastor es el que dice, y si él dice, eso es lo que vale y punto. Así. Es que el pastor ha sido ungido. ¿Por quién? ¿Quién? Y usted no se pregunta eso, no sé por qué. Me imagino porque viene del catolicismo romano, y el catolicismo romano usted no puede hablar contra el sacerdote, supongo, no tengo idea. Para ellos, el sábado era más importante que la gente. Cristo vino y le dijo: no, señor, la gente es primero. El ser humano es primero siempre. Segundo, un bien hecho en sábado es malo. No importa lo que hagas. Si lo haces en mal momento, es malo. Pero sané al ciego, no importa. Lo hiciste en sábado. No se puede hacer en sábado, es contra Dios. Y no importa, pero si lo sanó, está vivo, está viendo. No, en sábado no se puede hacer y punto. Y vea, usted no lo saca del paradigma ni aunque lo mate. Y me impresiona cómo en el siglo XXI seguimos igual. Tercero, Jesús es un pecador, no un predicador, un pecador
porque no cuadra con nuestras ideas del Mesías. No puede Jesús ser el Mesías. ¿Por qué? Porque sana en sábado. Si fuera de Dios, nunca sanara el sábado, porque la ley es más importante que la gente. Y la ley dice que no lo puede hacer, por tanto, no lo puede hacer. Y si usted lo hace, es porque usted no es el Mesías. Pero si lo está sanando, pero mira los milagros que ha hecho, pero mira, no importa. Ahora, usted lo ve conmigo y dice, qué estupidez. Nosotros tenemos las nuestras. Y el cuarto, el miedo hace respetar los paradigmas vigentes. Porque tengo miedo a que la realidad en la que confío, que pienso que es mi forma de vida, se cambie en un solo momento. No lo puedo soportar. El paradigma tiene que continuar porque eso me da mi seguridad. Si está mal, entonces, ¿en quién voy a creer? Ve ahí lo mismo que nos pasa cuando usted habla con un religioso. Pensemos, por ejemplo, en un católico romano. Si usted habla con un católico romano y trata de discutir con él sobre la Virgen, pensemos, mejor no pierda tiempo. Pero es que le puedo demostrar porque mira esto, no importa. Deje de discutir cosas que no va a lograr. Ame. Y cuando ame, tal vez en un momento determinado le permita hablar de Cristo. No hable, ¿para qué habla de lo que no debe? Pero nos encanta la discusión. ¡Ay, que eso es una idolatría! ¿Y los está llevando a Cristo? No, pero su paradigma es, tengo que hablar contra esto. ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha enseñado? No. El paradigma se basa o debe basarse en solamente dos mandamientos. Ama a Dios y ama al prójimo. Cristo se pasó todo su tiempo, toda su vida, discutiendo paradigmas. ¿Cuál es el sermón más famoso de Cristo? El del monte, ¿verdad? Ok. No lo conté porque dije, se va a demorar mucho. Pero léalo un día y mire cuántas veces habló contra el paradigma solo en ese sermón. ¿Se acuerda de algunas? ¿Les fue dicho? ¿Les fue dicho? ¿No acuerdan de ninguno? ¿Les fue dicho? ¿Ah? ¿Les fue dicho? No se acuerdan de ninguno. ¿Qué habló del divorcio? ¿Le fue dicho? No te puedes divorciar. Mas yo os digo. ¿Le fue dicho? Estamos mal con el sermón. Ah, ya lo está leyendo, lo está leyendo. A ver, dile el primero. Te pase las bienaventuranzas y de ahí viene. Ajá. Ok. No, porque dice, les dijo, les fue dicho. ¿Ah? Ok. Le fue dicho ojo por ojo. Mas yo digo, perdona. Y sigue para abajo. Hay como 10. Todos son cambios de paradigma. Les fue dicho que esto era verdad. No es cierto, esto es así. Se pasó en todo el sermón del monte cambiando el paradigma. ¿Por qué? Porque lo ancestral se mantiene en usted. Lo ancestral, lo que usted tiene por años, usted no lo puede cambiar. Cuando muere Jesús, sus seguidores lo entendieron perfecto. Y ellos sí comprendieron que ya no era así. Y empezaron a trabajar en generar el llevar a las personas a discípulos de Cristo y enseñarle a la gente a creer lo que Cristo enseñó. Y olvidarse de los conceptos del Antiguo Testamento. Lo tiró a la basura y empezó a generar de nuevo. Y vamos a trabajar como Cristo dijo. Y por 300 años se pasaron haciéndolo y pusieron el Imperio Romano de cabeza.
Solo haciéndole a la gente tú tienes que ser maduro espiritual y tienes que ser discípulo. Y el que es discípulo ama a Dios y a lo de al lado, nada más. Pero pasan los 300 años y empiezan los teólogos que enseñan, que aprenden, que van a la universidad, que aprenden teología. Y estas personas pasan a ser más famosos que la mar. Y los reemplazamos. Empezamos con unos monjes que lo primero que arrancaron fue empezar a meterse en templos y ya no ver a la gente, porque tenían que dedicarse solamente a aprender teología y a ser profesionales en la teología. Dejemos a la gente de lado, ahora nosotros somos solos. Y poco a poco esos monjes se generaron en sacerdotes. Y con los años los sacerdotes se convirtieron en pastores. Y de repente, el movimiento de 300 personas, de que solamente se dedicaba a ser discípulos cristianos, gente que seguía a Cristo en lo que Cristo había enseñado, empezó a transformarse en esta gente que tenía un poder, que eran gente que aprendía perfectamente bien, porque eran teólogos profesionales, que eran los que nos enseñaban lo que Cristo nos había enseñado. Y lo cambiaron. Y lo cambiaron por completo. Y terminados los 300 años, el paradigma se fue. Y se quedó el paradigma antiguo de todos tenemos que seguir a una persona que es el que sabe lo que yo debo hacer, porque ese es profesional teólogo. El movimiento inicial no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver con esto. Lo que el grupo de los creyentes querían era creyentes maduros, gente que crezca. Mire, pongámoslo con un ejemplo claro. Y piénselo un poquito conmigo. Yo sé que va a ser duro para usted, pero piénselo despacito. Respire. Cuando Cristo arrancó, el cristianismo empezó con un evento. Lo primero que nació fue un evento. ¿Cuál era el evento? Cristo resucitó. ¿Cierto? Ahí empezó el cristianismo, ¿no? Ok. Entonces todo empezó con el evento. Cristo había resucitado. Y todos teníamos que decirle a todo el mundo: Cristo resucitó. El movimiento era Cristo resucitó. No había sino Cristo resucitó, ama a Dios, ama al prójimo. Fin del problema. El evento era lo principal. Si el evento era cierto, era certero, era real, ahí arrancó. ¿A dónde pasaron de ahí? Pasaron a la iglesia, que en ese tiempo lo que era un movimiento. La iglesia empezó siendo un grupo de gente que se reunía para ser una familia, de familias. Es decir, pasamos del evento, Cristo resucitó, a estos grupos pequeños de gente que formaban una cosa que se llamaba la iglesia, que Cristo dijo que no se destruiría nunca. Y esto era grupo de gente. Y después del evento y de la iglesia, poco a poco nació la Biblia. Poco a poco, a medida que pasaron siglos y siglos y años, la gente terminó escribiendo un libro que era escrito por muchos autores de cosas completamente diferentes que nos enseñaban parte de lo que Dios había enseñado. Ahora, antes de que se me rasgue las vestiduras, nadie ama la Biblia como yo. Pero eso no quiere decir que puedo cambiarlos de sitio. El cristianismo empezó con un evento, ¿cierto o mentira? Continuó con un grupo de pequeños que hicieron una cosa que se llama iglesia, ¿verdad o mentira? Y después hicieron la Biblia, ¿verdad? Ok, déjeme decirle cómo es ahora. Ahora usted llega al cristianismo y lo primero que vive aquí y lo que es sagrado, es la Biblia. Y desde que usted llega, lo primero que le dicen es que todo es la Biblia. Más allá, que es la que nos mete en un montón de líos. Peor cuando usted trata de contarle a la gente que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son una continuación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mentira.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se contradicen en determinados momentos. Se los he explicado, les he contado. Y yo creo que cada vez que usted me escucha, o se pelea conmigo o cierra los oídos, porque no quiere ni oír esto. Los del Antiguo Testamento hablan de ley, el Nuevo Testamento habla de gracia. Ya solo por ahí están discutiendo. El Antiguo Testamento fue hecho para que sepamos cómo llegar a Cristo, no para que lo tengamos como sagrado, porque un montón de cosas, sobre todo en el Antiguo Testamento, no se usan ahora, pues ni las puede usar. Pues. Yo les he contado 1000 veces que hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que una mujer que la violan es culpable si no grita suficientemente duro. Yo no se lo he inventado, no es invento por mí, así recuerde, crearon el Antiguo Testamento para que lleguemos a la liberación en Cristo, para que veamos qué tan enfermos estamos, para saber qué tan lindo es el doctor. ¿Cómo puede arrancar usted por ahí? Entonces por eso es que vienen los que no creen en Cristo y nos hacen hueco por todos lados de la Biblia. Porque cuando usted empieza diciendo que la Biblia es toda verdad, que es verdad, sí, pero no rige ahorita. Es el Nuevo Testamento el que rige ahorita. Que usted encuentra sabiduría en el Antiguo, por supuesto. Pues eso no quiere decir que usted lo puede aceptar como que nada. Pues. Después de la Biblia, nos dijeron lo siguiente más importante es la iglesia. Pero ya no es una comunidad. Ahora es esta cosa grande que realmente es un templo, donde mientras usted más grande es, más importante es y más éxito es. Porque los pastores dicen, si yo tengo mucha gente aquí, eso es señal de que Dios me está ungiendo. ¡Mentira! Ve a Mateo. Cristo les dice, usted ha hecho esto, esto y esto y esto, sin embargo se irá al infierno. Que no lo ha leído. Eso es señal. Y después de que ya hablamos de la Biblia y de la iglesia y que los tenemos a todos entumizados, embobados con estas dos cosas, ahí recién le contamos cuál es el evento. No, señor, es al revés. Lo más importante es el evento y que usted lo acepte. Si usted acepta a Cristo por haber resucitado en su muerte, usted es salvo, punto. Punto. Entonces no voy a leer nunca más la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el evento es primero. Que la Biblia usted tiene que leerla y tiene que aprenderle a manejarla, sí. Pero cuidado, que esos interpretadores de la Biblia lo único que se pasan es mintiendo y usted creyéndoles. No es como la gente se los está diciendo. Usted tiene que entender lo que yo repito una y otra vez. Aquí hay una sola cosa en la que nosotros tenemos que creer. Si Jesús resucitó, yo le creo todo lo que me diga. No hay nada que discutir. Apenas alguien resucitó, yo le creo todo. Punto. Eso no quiere decir que le voy a creer a quienes dicen que siguen a Jesús. Que no necesariamente es cierto. Porque la gente me puede mentir en nombre de Jesús. No me acuerdo el nombre de esta película. Este ciego, y es el único que sabe la Biblia, estamos ya en los años 2800, no sé qué, y él mata más gente que mandaba a hacer, ¿cómo se llama el moreno? Washington, ¿no? Ya mismo se van a acordar cuál es la película, ¿no? Ya, y mató más gente que todas las que usted ha visto morir. Pero él termina la película, uno que quiere ser el que maneja este nuevo mundo, siempre está diciendo, necesito el libro de Leví. Gracias. Yo sabía, eso lo saben, pero pregúntele cuál es el nuevo el sermón del monte. Nadie tuvo la menor idea. Es el siglo XXI, ¿qué vamos a hacer? No lo estoy criticando, simplemente lo que nos pasa. ¿Dónde estaba? ¿Cómo es? De Leví, ¿cómo es? El libro de Leví. Y este señor dice, yo necesito encontrar ese libro, porque ese libro es el que permite que más gente pueda manejar el poder. Si yo tengo el libro, puedo ser poderoso. No es mentira. No es mentira. Mucha gente en base de la Biblia genera su poder, aunque no es cierto. Y es que mientras más pastores populares tienes,
Cuando hay más poder, hay más posibilidad de que reventemos como ser humano. Eso es así. Por eso déjeme a mí nomás como pastorcito, despacito, tranquilito. No quiero más. Muchas gracias. Entonces, ahora, con todo esto, llega el año 2020. Y el 2020 es el año de la locura. Marzo, febrero del 2020, el mundo cambió. El paradigma que teníamos seguro, de repente se destrozó. El mundo se acaba. ¿Me acuerdas? Teníamos que hablar toda la semana de la gente, por favor, no se va a acabar el mundo. No, ya dijo el predicador tal que se acaba. Estábamos encerrados. Ya solo podíamos pelear con mi esposa todo el día porque no tenemos nada más que hacer. Y de repente todo es transformado. Ya no estoy seguro. Pierdo el empleo. No sabemos si vamos a poder comer. El 2020 transforma completamente lo que nosotros nos parábamos, tanto económico como religiosamente. Y de repente en el 2020 usted no puede ir al templo. En el 2020 todo cambia. Todo lo que usted conocía ya no se puede hacer. Simple y sencillamente está terminado. ¿Por qué? Porque cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Cuando algo que nosotros consideramos que es una realidad, vamos los domingos a la iglesia, en la iglesia voy, mi hijo va donde los chicos, yo me quedo aquí, de aquí nos vamos y tenemos un grupo pequeño y hacemos... Y cuando todo se terminó, volvemos a cero. Ahí estamos. Estamos en cero. Lo que nosotros hemos hecho toda nuestra vida no funciona. No funciona. ¿Por qué? Bueno, porque mientras hubo todo este problema, se generan un montón de problemas. Ahora la gente tiene que quedarse en casa. Y en la casa puede oír las prédicas. Pero medio oigo, pues, porque mientras estoy oyendo la prédica, estoy lavando los trastos, dando el desayuno, yendo al baño, un montón de cosas. Entonces medio oigo. Y entonces viene la siguiente cosa, que es que se generan competencias que no estaban supuestas. Porque ahora usted puede escuchar el predicador que usted quiera. Usted no necesita venir acá, ni a la iglesia a la que usted va. Usted puede ir al predicador que quiera. Y normalmente van a oír a los más mentirosos que pueden. ¿Por qué no entienda? Me imagino que es por la desesperación de la gente. Entonces, si a usted le ofrecen, como decía León Febre Cordero, pan, techo y empleo. Entonces, si un predicador les ofrece pan, techo y empleo, ¿cómo me acordé, Dios mío? Pan, techo y empleo, usted lo escucha. Entonces el otro día me contaba alguien que había creído, le estaba creyendo y que tenía que preguntarme si era verdad, que ya los pastores no son importantes, que ahora lo importante son los pastores, los apóstoles, porque los apóstoles son los que manejan todo el asunto y que entonces lo que tenemos que conseguir es más apóstoles. Dios mío. Y el otro día oí otro de estos predicadores. Hermanos, tranquilos. Ya, la próxima semana es el 2020. Dios está esperando por el 2020. El 2020 es cuando empieza. Óigalo, en todos los idiomas que usted quiera. Coja cualquier predicador de esto. Todito dice lo mismo. Ya ha llegado, porque hemos llegado al momento en que Dios nos va a dar. Y ahora que adelante la bendición viene. Una vez que has aguantado todo el mal tiempo, ahora viene el buen tiempo y de ahora en adelante solo viene promesa tras promesa. Y solamente viene bendición tras bendición. Y la gente les cree. Amén, 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 ¿qué? Y mire cómo estamos en enero del 2022. Ahora estamos más enfermos que antes. Menos muertos que antes, menos mal. Pero tenemos más gente enferma que nunca antes. Y no que ya se acababa. ¿Y sabe qué? Esa gente va, lo escucha y a la semana siguiente los vuelve a escuchar. Y pregunto yo, ¿por qué? Porque es el ungido. ¿Ungido por quién? La gente ha empezado a pensar que si usted es cristiano, usted tiene que hacer dos cosas. Uno, usted va los domingos a la iglesia. Dos, diezma. Usted es cristiano. ¿O sí? No es cierto.
De hecho, para esta gente, si usted hace esas dos y ya trabaja en un ministerio, ¡wow! O usted hace esas dos primeras y va a grupo pequeño entre semana, ¡wow! Casi lo canonizan ya. Eso es ser cristiano. ¿Según qué paradigma? Todos nosotros creemos que si yo vengo los domingos y diezmo, yo soy creyente. No es cierto. Mentira. Usted es creyente cuando sigue a Jesús. Y los seguidores a Jesús no somos medios seguidores. Seguir a Jesús quiere decir que lo primero que tengo que hacer es contarle a la gente el evento. Yo me siento con alguien y le hablo del evento, que en ese tiempo se llamaba el querigma. Ya le he contado varias veces, la próxima semana vamos a volver a hablar. Y después usted tiene que pensar, ¿cómo voy a funcionar como iglesia, como creyente? Y para eso está la dediqué. Eso. Que también lo vamos a hablar la próxima semana. No. Yo vengo, agarro un versículo bíblico y le digo que ahí está la promesa. Atrápala, 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 atrápala. Y todo el mundo le sigue creyendo. ¿Por qué le siguen creyendo? El paradigma sigue donde estaba. No es posible. No es posible. La gente entonces ahora solamente cree o medio oye a los cristianos que predican y mientras más famosos son, más los sigo y más les creo. Aunque es la misma mentira que antes. ¿Por qué no discutimos lo que me está enseñando? Tengo que cambiar mi paradigma. El paradigma tiene que cambiar. Si nuestras nuevas generaciones van a sobrevivir, si sus hijos, si mis nietos van a sobrevivir, y los suyos también, si es que tiene esa edad, vamos a lograr que sean cristianos, tenemos que cambiar el paradigma porque este paradigma nos va a destrozar. Tenemos que entender que cambiamos la metodología, pero no los principios. Los principios son los mismos, claro, pero la metodología, como lo estamos haciendo, estamos convenciendo gente de cosas que no funcionan. Nadie se convierte en un creyente. Mire cómo hacemos, pero es que es de locos. Me voy a bautizar. Y se bautiza donde Juan Pérez. Pero resulta que voy a la iglesia, una semana voy donde predica Pedro, porque el man predica bien, pero cuando va otro que no es él el que va a hablar, entonces me voy donde Juan. Y si no está ni Pedro ni Juan, entonces me voy donde Víctor. Porque el templo es lo mismo que ir a la misa. Es un sitio donde voy los domingos. No es una comunidad. ¿Es o no es así? ¿Es o no es así? Entonces usted no está entendiendo lo que es iglesia. La iglesia tiene que ser una comunidad, tiene que ser una familia. Y claro, no la puede hacer entre 500 personas, porque desde ahí estamos mal. Creo yo. ¿Qué tenemos que hacer? Eso recién se lo voy a contestar las 2 siguientes semanas. Pero quiero que le quede muy claro, el paradigma no funciona. Tener un sitio donde hay un templo, que es donde se basa todo lo que hacemos para que el cristianismo continúe, está muriendo. Y una cosa como la pandemia nuestra, o lo que ha pasado en China. ¿Qué pasa en China? China tiene la más grande conversión de gente en cristianos. ¿Por qué? Tienen que esconderse porque donde los cojan los matan. Entonces tienen que cambiar de casa y de país y de ciudad casi que todos los domingos. Y entonces ha empezado a hacer iglesias de casa. Y como es iglesias de casa, ha logrado que la gente no sepa quiénes son cristianos y quiénes no. Cambiaron completamente el paradigma. Si tratan de hacer un templo, no queda uno vivo. Los matan a toditos. O sea que si hay otro paradigma que podría funcionar.
entienda, usted no puede seguir con templos porque si hay una pandemia, una persecución, usted no puede venir. Usted pierde el ser familia, que usted antes por lo menos lo veía todos los domingos. Ahora ya es nunca. Tenemos que cambiar eso y tenemos que saber que hemos vuelto a cero. Mis compañeros, no sé cómo llamarlas, tal vez sí podríamos decir que son personas pastoras que hablan conmigo como pastores, compañeros de trabajo, llamémoslo así, colegas, gracias. Cuando vinieron a una reunión mundial aquí, 2 o 3 de ellos me decían, tranquilo Andrés, que esto ya va a cambiar. Esto se termina y la gente va a volver. ¿Ah, sí? ¿Por qué va a volver? Si yo puedo oír mejores predicadores que usted, mentirosos y todo, porque la gente cree que si usted habla bonito, aunque hable idioteces, está chévere. Pero vi la unción que tiene, mira el fuego con el que habla. Sí, también el diablo también hace fuego, no se preocupe de eso. Usted no entiende cuál es la verdad y cuál es la mentira. Usted lo que cree es que si la persona habla bien y habla bonito y me dice mensaje que yo quiero escuchar, eso es verdad. No es verdad porque usted quiere que sea verdad. Y ellos me han dicho, tranquilo, que van a volver. Yo les he dicho, por favor, eso no va a volver. Eso no va a volver. La podemos mantener, podemos seguir haciendo lo mismo, pero tenemos que cambiar algo. El paradigma ha vuelto a cero. Cero. Y cuando todo diciembre se pasaron, y póngalo en internet para que crea que es verdad, para que sepa que es verdad. Se pasaron todo diciembre hablando, esto se termina, finalmente Dios nos ha liberado, ahora sí nuestra bendición vuelve y ahora sí Dios nos va a volver a dar dinero y va a abrir los cielos para que todos ustedes tengan gran cantidad. Ahora hay una cosa que se llama Omicron. Algo así se llama, ¿no? Y ahora hay menos gente en el templo que antes. ¿Y ahora? Ah, no, es que ya se va el Omicron. Y cuando se va el Omicron, entonces viene la... Yo quiero dejarle con 2 preguntas. Quiero que usted y yo las razonemos, las pensemos un poco, en su grupo pequeño, las conversen. Empiecen a decir, a ver, ¿cuál es el problema real? Y que estas semanas empecemos a conversar, aunque sea 5 o 10 minutos. Oye, y lo que dice Loco Carrera, ¿cuál es el dato? No, si está re loco, ya, perfecto, no importa, pero piénselo. Y aquí van las 2 preguntas. Número 1. Si pudiera lograr algo que es imposible, ¿qué sería eso? Por ejemplo, en cementerios, si yo pudiera poner a toda la persona parada en vez de acostada, yo cogiera el doble de terreno. Pero no lo puedo hacer, porque está prohibido. Pero si pudiera hacerlo, fuera un paradigma espectacular, ¿o no? ¿Y en iglesia? ¿Qué es imposible hoy día en la iglesia, en el cristianismo, que si fuera verdad, ¿qué funcionara? Segunda pregunta. Si fuera posible que generemos discípulos en lugar de oyentes, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo no quiero tener más oyentes. Me encantan, los amo, todo, pero porque quiero que lleguen a ser discípulos. Si se van a quedar en oyentes todo el tiempo, usted no está entendiendo el cristianismo. No hay cristianismo si no hay discípulos. Así que quiero dejarlo con esas 2 preguntas. Yo obviamente las próximas 2 semanas lo vamos a contestar. Y le voy a contar cuál, en la opinión nuestra y de muchas otras iglesias, porque esto no es un invento mío, no por si acaso, ¿no? Yo no tengo esos problemas que tienen algunos pastorcitos, ¿no? Es que yo me inventé, no. Todo un movimiento en todo Estados Unidos y América Latina que estamos trabajando para entender que tenemos que cambiar el paradigma porque este paradigma no va a funcionar más. ¿Lo vamos a mantener? Claro que sí. Pero tenemos que encontrar una cosa adicional, más importante que esto, para que el cristianismo pueda seguir en las siguientes generaciones. Yo no voy a ser culpable de que las nuevas generaciones se terminen para Cristo. Voy a hacer todo lo posible por evitarlo y muchos de los que creen lo que yo creo estamos en eso. Así que desde el próximo domingo yo le voy a empezar a contar cuál es la forma de mirar el nuevo paradigma. ¿Nos vamos a demorar en lograrlo? Claro. Pero eso no me asusta. Lo que me asusta es quedarme igual. Y pensar que el que más gente tiene, ese es el que está diciendo la verdad. Yo tengo que lograr que ustedes sean discípulos.
Algún día antes de yo empezar como pastor, una persona me preguntó: Andrés, ¿qué es lo que tú crees que sería un éxito para ti, sin ser pastor, para alguien que está tratando de convertir a personas en cristianos? Y yo le dije: dame 50 discípulos y transformo la ciudad. El problema es que no he podido ser suficientemente bueno para definirle a otra gente lo que discípulo ser. Entonces la gente cree que ser discípulo es otra. Ahí fue mi error. Yo pensé que todo el mundo entendía lo que es ser discípulo. Recién ahora, cuando empecé de pastor, me di cuenta que no, la gente le ha mentido. ¿De qué se supone que es ser discípulo? Así que por eso hablaremos la próxima semana. Recuerda las 2 preguntas. Si pudiera lograr algo que es imposible, ¿qué sería? Si fuera posible que generemos discípulos en lugar de oyentes, ¿qué debo hacer? Con eso los dejo. Tienen harto que conversar mientras el almuerzo y en las noches en su grupo pequeño. Y la próxima semana empezamos a trabajar sobre cómo lograr una realidad diferente. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de estar reunidos. Te pedimos, Padre, por la sanidad de todas las personas que están en estos momentos enfermos, que tú seas encima de las personas para que se puedan sanar del COVID y de cualquier otro dolor que están teniendo. Y permítenos, Señor, que nosotros como iglesia, como grupo, podamos empezar a entender cuál es el paradigma que tú quieres que nosotros desarrollemos. ¿Qué es eso que podemos lograr para convertirnos en discípulos tuyos? Y que entendamos con claridad lo que debemos hacer y cómo lograr hablarle a una gente que está cada día más sedienta y cada día que más le dan más arena en lugar de darle agua. Permítenos, Señor, vivir en eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Lo veo el otro domingo. Que Dios lo bendiga. Chao.